Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Desde la Comisión de Talleres y Capacitaciones también queremos agradecerles su asistencia y su puntualidad a esta primera capacitación. Asimismo, también queremos extenderles nuestro agradecimiento al profesor José Carlos Fernández por la aceptación y la buena disposición que ha tenido con nosotros para realizar esta primera actividad del equipo. Voy a presentar de forma muy breve al profesor. De hecho, el profesor Fernández es abogado por la PUC y también máster en Urban Planning por la Universidad de Harvard. Es profesor también en nuestra facultad y ha realizado numerosas investigaciones académicas. Bueno, como ya se les informó en un correo, el día de hoy nosotros vamos a discutir el caso de Johnson versus McIntosh, que en líneas muy cortas se trata, bueno, es un caso norteamericano también y que además forma parte de la trilogía de Marshall. Y este caso tiene como demandado a McIntosh y como parte demandante a los descendientes de Johnson. Y se trata sobre transferencias de tierras en los Estados Unidos, porque en 1775 Johnson, además de otros ciudadanos británicos también, habían comprado tierras en Virginia a los miembros de una tribu bajo la proclamación del rey de Inglaterra. Y obviamente cuando este murió, esta tierra pasó a sus herederos, ¿no? Y luego también en 1818, William McIntosh compró al Congreso la tierra que originalmente fue comprada por Johnson. Es ahí que surge un conflicto, ¿no? Y es por ello que los herederos denuncian. Sin embargo, la sentencia dictamina que las tribus no tenían el derecho de traspasar la tierra, así que el tribunal sostuvo que la compra inicial de Johnson y la cadena de títulos que así se derivaba no eran válidas. Sin más que agregar, le damos paso al profesor Fernández. Ya, gracias. No sabía si iban a estar interesados en leer el caso o no, así que, bueno, qué bueno que al menos se hayan interesado por el caso y los que hayan leído o hayan leído parcialmente, quizás les voy a explicar un poco algunas cosas antes, como para que estemos más o menos todos en un mismo contexto. Pero me parece mejor, ¿no? Porque, digamos, quizás venir y yo darles una explicación como desde cero sobre temas de propiedad, posesión, seguro que eso se podría encontrar en algunos lugares, ¿no? No el único, pero, por ejemplo, un material que ahí está para que lo utilicen o lo difundan ahí, que lo trabajamos para el año pasado durante las clases en COVID, es el que hemos hecho en mi clase, ¿no? Que está ahí subido a YouTube, ¿no? Entonces, alguien que quiera ir a los temas básicos, digamos, ahí hay como una explicación bien sencilla, bien condensada de los temas, de cualquiera de los temas de reales que ustedes quieran revisar en algún momento. Entonces, tal vez ese es una buena fuente para revisar como conceptos básicos, pero más en simple, ¿no? Lo que creo que pensaba que podía ser una conversación un poco más interesante ahora es conversar sobre algún caso o algunos casos, porque por ahí quizás si termina siendo muy sencillo, por ahí le puedo comentar alguno que, que está también, que probablemente tenga algunos temas similares o pueda ser útil para conversar más bien de la realidad peruana, como por ejemplo lo último que ha estado pasando con el reajuste integral de zonificación del URIN también, que también podría ser interesante conversar. Entonces, esa era un poco mi idea, ¿no? Conversar sobre la base de un caso específico y sobre eso ya ir sacando algunos temas, algunos conceptos y ver hasta qué punto estamos de acuerdo con el tema, ¿ya? Entonces, les comento un poco del contexto, ¿ya? Y ustedes me van a decir cuánto, lo voy a poner acá en la pantalla, ¿cuándo fue, alguien que me pueda decir, de cuándo a cuándo fue la guerra de independencia de los Estados Unidos? ¿Alguien que lo tenga así sin googlear en la cabeza? ¿O cuándo fue a ver, cuándo es la fecha de la independencia de los Estados Unidos? ¿Cuándo es la fecha de independencia de Perú?
Ya, 1776 es la fecha de independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, ¿no? Digamos, el 4 de julio que las 13 colonias americanas, ¿no? Firman su declaración de independencia, ¿no? Y esas 13 colonias, que eran solamente una colonia británica, se convierten en un país independiente que es Estados Unidos, ¿no? Formalmente el 4 de julio de 1776, ¿ya? Aunque, como también sucede en el caso peruano, nuestra independencia también se juró, se proclamó el 28 de julio de 1821. Sin embargo, no es ahí que se consiguió, ¿no? ¿Cuándo se consiguió la independencia en el caso peruano? Alguien que también lo tenga ahí, al, ¿en qué momento se consiguió, se consolidó la independencia en el caso peruano? 1824, exactamente, con la batalla de Ayacucho, ¿no? En el caso con las batallas de Junín y Ayacucho. En el caso de Estados Unidos también es algo parecido, ¿no? El 4 de julio, y digamos, una enorme historia en dos palabras, les voy a poner aquí una imagen para que al menos no hablemos así en el aire. Me avisa si se está viendo ahí la Sí, se ve pantalla. perfecto. Ya, o sea, esto era básicamente esto es, digamos, el mapa actual de los Estados Unidos, lo que se ve en las líneas blancas, ¿no? Pero lo que eran las 13 colonias es lo que aparece en rojo. Entonces ahí estaban Massachusetts, las 13 colonias originales, ¿no? Que son ahora solo 13 de los 50 estados americanos, Massachusetts, Nueva York, New Hampshire, Pennsylvania, Virginia, Las Carolina, Georgia, etc. Hasta eso eran solamente colonias de Inglaterra, ¿no? Eran parte de la colonia británica. Y lo que se va dando es un largo proceso de reclamo por el hecho de que, como dice la historia, se les esté imponiendo una serie de impuestos, pero no teniendo la posibilidad de representarse a sí mismos en el Parlamento británico, ¿no? Ese es un poco el proceso que se fue dando entre los años 1760, 1770, hasta que llega un momento en que se levantan, ¿no? Inicia el levantamiento en Boston y se produce una escalada de, digamos, agresiones entre la colonia, los patriotas de la colonia y la corona británica. Y ahí es donde se produce esta independencia que les comento, que es el 4 de julio de 1776, un congreso de representantes de las 13 colonias, declara la independencia, ¿no? Famosamente escribe esa declaración de independencia Thomas Jefferson, pero ahí comienza la guerra, en realidad, y la guerra de independencia, así como en Perú termina en 1824, ahí termina en 1783. Termina en 1783 y pasan una serie de cosas y se aprueba la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Entonces, y es importante para el caso de los que lo hayan leído porque se puede decir que, digamos, el país de los Estados Unidos, así como nuestro país comienza en 1821, ¿no? Y estamos en el Bicentenario, en Estados Unidos comienza en 1776, o incluso hasta se podría decir que comienza en 1787, cuando se aprueba la Constitución, ¿ya? Eso tiene una relevancia para el caso, pero por cierto, entre paréntesis, también tiene una relevancia para la historia política y la teoría del Estado moderno en general, ¿no? Porque seguro que ustedes cuando han estado en letras le han dado una importancia fuerte a lo que es la Revolución Francesa. Es el primer momento en que quiebra el Estado, digamos, totalitario de los reyes, las monarquías, ¿no? Le cortan la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, y pasa a haber un Estado en el cual hay un parlamento elegido, hay representantes democráticamente, entre comillas, democráticamente elegidos, porque evidentemente en ese momento solo votaban los varones, no las mujeres, y solo los varones propietarios. Pero, digamos, pasa a haber un cambio de concepto, ¿no? Y normalmente se toma en cuenta la Revolución Francesa como ese momento de quiebre, ¿no? Porque en efecto es un momento revolucionario en Francia, desaparece ahí la monarquía francesa,
Sin embargo, más que la Revolución Francesa, yo normalmente lo que le digo a la gente con la que hablo de este tipo de temas es, la Revolución Francesa al final no es que fuera lo máximo tampoco, porque después de la Revolución Francesa vino Napoleón y casi que generó un nuevo imperio también Napoleón, ¿no? Tanto así que generó una dinastía él en sí mismo, ¿no? Luego los reyes, algún rey descendiente de los Borbones volvió a estar en la monarquía francesa. Así que digamos, el ejemplo que es el mejor ejemplo de cambio de tipo de Estado es justamente el americano, porque desde 1787, que se aprobó su constitución, y desde que juró como presidente George Washington en 1789, nunca se ha visto interrumpida esa democracia desde ahí hasta el día de hoy, teniendo Trump de por medio, teniendo Segunda Guerra Mundial de por medio, teniendo la guerra civil en el siglo XIX de por medio, ¿no? Ese es, digamos, el momento de quiebre políticamente más importante, yo creo, cuando uno mira cuestiones de teoría política. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, para lo que es el caso, ¿no? Pero creo que también por eso me gusta el caso, porque no solamente toca temas de reales o de propiedad, sino también temas más estructurales como ese. Lo que se da en el caso es que hay una compra de terrenos previa a la independencia y hay una compra de terrenos posterior a la independencia, ¿no? Y eso es lo que se da y que es lo que les iba a mostrar ahorita en un pequeño video. Pero no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda como para conversar hasta ahí, si hay alguna cosa que no haya quedado muy clara, como relacionada al contexto todavía, ¿no? Sin entrar todavía al tema el tema de fondo. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Bueno, todo claro, digamos, como introducción, ¿no? Porque evidentemente es un millón de cosas que habría que eh, hablar si habláramos de historia americana. Ya. Les pongo este video que era el que pensaba mostrarles, ¿ya? Bueno, está en inglés, pero igual lo explicamos también. Vale. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? Está en pausa. No, pero sí se escuchaba cuando lo puse. No, creo que tiene que darle a compartir audio también. Sí, a ver. Ah, aquí está, sí. Ese es más o menos el resumen del caso. En lo que tiene que tener en la cabeza es básicamente una doble venta al final, ¿no? Es un 11.35 por los que ya han llevado reales, ¿no? Pero un 11.35 un poco más interesante. If you think that 19th century legal opinions don't affect you, the United States Supreme Court's 1823 decision in Johnson versus McIntosh may change your mind. Right now, you're sitting on a piece of land owned by some person or entity. That owner obtained it from the prior owner, who got it from the prior owner, and so on, in what's called a chain of title. If you went to your local Register of Deeds office, you'd probably find that the land was first deeded by the United States government or by a state government. But what about land grants that go back even further than that? Prior to 1773, Native American tribes controlled large amounts of land in what's now southern Illinois. Between 1773 and 1775, Thomas Johnson purchased large tracts of land from a number of tribes. Johnson died in 1819. His interest in the land passed to his son Joshua Johnson and grandson Thomas Graham. In 1818, the United States deeded nearly 12,000 acres to William McIntosh, including the land purchased by Johnson. Johnson and Graham sought an ejectment order against McIntosh in the United States District Court for the District of Illinois. The District Court ruled for McIntosh. Johnson and Graham appealed directly to the United States Supreme Court. Y eso es, básicamente. O sea, en otras palabras, lo que sucede en este caso es una persona o unas personas le han comprado a
la gente que vivía antes de que se funde el nuevo país, Estados Unidos, y en esto les pediría que igual en todo momento tengan presente nuestra propia realidad también, ya porque nosotros somos, digamos, unos herederos de una situación exactamente similar, ¿no? Donde sabemos que hay comunidades nativas, comunidades campesinas, sabemos que se habla de la consulta previa de las comunidades indígenas y las comunidades originarias, ¿no? Y digamos, el suelo en el que estamos nosotros en este mismo momento ha sido parte de alguna cultura como la cultura Pachacamac, los incas, las anteriores, las culturas pre-incas, ¿no? Es exactamente lo mismo, por eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces lo que hubo es que aun cuando ya era una colonia británica, había todavía tribus indígenas, ¿no? Y una de esas tribus indígenas transfiere propiedad en términos simples, digamos, a un anterior propietario, pero en términos simples a Johnson, ¿no? Que eso es una de las partes. Y Macintosh, que es la contraparte, le ha comprado al Estado de Estados Unidos, ¿no? Que a su vez había, digamos, de algún modo había sido transferida la propiedad a ellos de parte del Estado de Virginia, ¿no? Pero digamos, se le transfiere el Estado. Y este último no había estado Macintosh en posesión de los bienes, ¿no? Solamente tenía ese título formal dado por el Estado. Y entonces, sobre esos mismos bienes, se plantea la pregunta de quién debe ganar ese caso, ¿no? Ahí vieron que hubo una primera decisión en la Corte Distrital, pero eso luego va a la Suprema Corte. Pero más allá de hacia quién favorece o no, en este caso, además, incluso la propia Corte Suprema, ese es un poco el caso que hay ahí, ¿no? Que no es solamente, es una doble venta al final, que ustedes conocen reglas de doble venta y demás, pero también hay un tema ahí debajo y es por el que este caso es uno de los casos clásicos de primer año de property law en las escuelas de derecho en Estados Unidos, que es cuál es el fundamento de la propiedad y cuál es su relación con la posesión, que es de lo que queríamos hablar un poco ahora. Y eso es, en realidad. Mejor hasta ahí. Y conversamos un poco de eso. ¿Quién gana y por qué? ¿Y con qué fundamentos entre Johnson y Macintosh de lo que ustedes han escuchado hasta ahora? Así para ir comenzando, ¿qué dirían así, digamos, de entrada? ¿O qué argumentos les parecen los más fuertes? ¿No? Y por ahí si además podemos ir insertando o sugiriendo algunas cosas de cómo se aplicaría eso en nuestro país, mejor todavía, ¿ya? Pero hasta ahí primero, a ver, ¿qué les parece? También si hay alguna cosa que no estuviera tan clara, vamos a conversar. A ver, creo que Julio. Sí, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero ¿sería quién pensamos que tiene mejor derecho? O sea, si tomando la compra al gobierno, que sería, me imagino, lo formal en tema de títulos, contra la compra a los indios nativos que tenían la posesión. No sé si va por ahí, pero en ese caso, a ver, o sea, yo diría que la de los indios, pero en un sentido no tanto legal, sino de realidad, porque al final son quienes poseían la tierra. Pero bueno, si ya metemos al tema legal y de Estados Unidos, creo que tendrían el respaldo jurídico, creo que es Macintosh. Ya, o sea, ahí hay justo un par de temas que ya sugiere Julio, que uno es el tema de como el comparativo entre lo legal y lo que sucede en la realidad, ¿ya? Que en otras palabras además se podría decir lo legal o lo oficial, el derecho de propiedad como situación jurídica, digamos, y lo que está sucediendo en la realidad, que es quienes poseen o quienes han poseído y han ido encadenando su posesión a los anteriores poseedores, llegando incluso a los nativos americanos, ¿no? Y lo otro ahí que sugiere Julio es el tema de lo oficial
o el respaldo jurídico que creo que mencionaste, ¿no? ¿De dónde viene el respaldo jurídico? ¿Y es eso la propiedad? ¿No? En eso les preguntaría más como que así como pregunta lateral. ¿Cuál es el respaldo jurídico de la propiedad? ¿O cuál es la naturaleza de la propiedad en general para poder responder a esa pregunta? Solo, ahí Julio ha soltado algunas cosas ahí, pero todavía no ha tomado posesión por algo. Y está bien, a ver, vayamos viendo qué cosas hay también ahí. Creo que Michelle. Sí, yo quisiera comentar respecto a lo que se podría hacer acá, o sea, acá encasillándolo en el ambiente peruano, ¿no? Respecto al tema de posesiones, nuestro ordenamiento jurídico no tiene el tema de la usucapión, el tema de posicionario. La usucapión como es es un derecho de propiedad originario, ¿no? Se supone que si nosotros encasilláramos ese caso aquí, si podemos probar al menos que acá los nativos se supone que tienen cientos de años viviendo ahí, tendrían el derecho de propiedad más allá, mejor derecho en el sentido de que la posesión real, ¿no?, que tienen pesa más que el tema de títulos. En nuestro sistema jurídico, lo que se haría es que estos posesionarios que tienen más de 10 años podrían adquirir por usucapión y se podría ir que a un juez lo declare como propietario, ¿no? Y eso gana el título inscrito. Me parece, estaba ahorita buscando el artículo exacto del Código Civil, pero no lo encuentro. Es el tema de que si bien una persona, por más que tiene título, la usucapión le gana el título en inscripción, si no me equivoco. No sé si está... Correcto, el 952 es el artículo 952 del Código Civil, que dice que, digamos, alguien tiene un título, pero si uno está poseyendo, incluso le puede ganar al que es un propietario con su título inscrito. Ya, y a ver, vamos un poquito por ahí, por lo que ha dicho Michelle, ya, porque en efecto sí puede darse que dentro del marco jurídico peruano, y es en realidad equivalente al marco jurídico americano también, en el marco jurídico americano la usucapión se llama la adverse possession, ¿no? Posesión adversa, que es básicamente lo mismo. Es cuando alguna vez, si alguno estudia un poco de derecho americano, es ultra similar a lo que tenemos, simplemente que construido a través de jurisprudencia, ¿ya? Tanto así que, por ejemplo, la usucapión también existe allá. Entonces, alguien podría argumentar y decir, Johnson y su cadena de títulos, si se ponen a comparar en ese mejor derecho de propiedad, como mencionó Julio, a Macintosh, le van a ganar, porque si usan la adverse possession o si usan la usucapión, verifican los requisitos, ¿no? Y 952 o una norma o jurisprudencia o caso equivalente que lo sustente en Estados Unidos, hace que ganen por posesión a el que aparentemente tiene un título de propiedad como es Macintosh. Ya, ese es el argumento que delinea Michelle, que es un argumento, digamos, práctico, útil. Lo que les preguntaría es, ¿ese es el argumento que se utiliza en este caso? ¿O creen que ese es el argumento más fuerte que usan en este caso? ¿O qué cosa hay más en juego aquí? Sí, ahí creo que estoy viendo, solo tengo algunos de ustedes en la pantalla, así que estoy viendo a Daniela ahí, creo. Sí, disculpe, profesor, no sé por qué no puedo levantar la mano, pero Yeah. quería comentar que este caso es muy interesante porque es como el Perú, por ejemplo, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, los incas eran quienes, bueno, tenían, pues, por así decirlo, tenían la titularidad de la tierra, pero después de que llegaron los españoles, esa titularidad pasó al rey de España y por lo tanto toda esa tierra supuestamente era del rey de España. Entonces, en este caso es algo parecido, ¿no? Porque antes de la conquista en Estados Unidos, la tierra era efectivamente de las personas indígenas, de los indios, pero después de que llegó el rey, bueno, que se conquistó,
¿de quién sería esa tierra? ¿No? Supuestamente sería del rey también. Y tendrían derecho en ese sentido las personas habitantes de esas tierras para poder venderla, cuando supuestamente hay un derecho de conquista, entre comillas, ¿no? De parte del rey de España, bueno, el rey de Inglaterra en ese caso. Creo que más o menos ahí está la controversia, ¿no? De quién es la tierra, ¿no? Efectivamente, de las personas que vivían allí o del conquistador. Y si ese fuera el caso, entonces la tierra no sería de los indios, ¿no? Claro. Exactamente lo que acaba de decir Daniel. Digamos, hay una solución práctica de análisis del caso que delineaba Michelle respecto de, yo soy, digamos, alguien que va a jugar con las reglas de este Estado occidental que es el que está en dominio. Entonces, bueno, miro las reglas, Código Civil o jurisprudencia, y uso usucapión, uso adverse possession. Entonces, gano el juicio en esos términos. Pero los que plantean esto, y por eso es importante este caso, plantean que este caso no se discuta en esos términos, sino se discute en otros términos. Se discute en términos de soberanía, en términos de cuestionamiento del Estado occidental, ¿no? Y eso eso ya no es alguien utilizando las normas del Código Civil de reales, sino es quien, por ejemplo, Perú, 2021, minera, tratando de trabajar en una zona en las alturas de Junín, de Huancavelica, de Apurímac o de Cusco, ¿no? Y una comunidad andina, una comunidad campesina o una comunidad nativa, diciendo, no, yo no estoy acá argumentando 950 del Código Civil, ¿no? Usucapión, sino yo estoy argumentando que yo estuve aquí antes de que tú, Estado peruano, que has heredado las cosas del Estado colonial, llegaras, ¿no? Antes de tu cadena, ¿no? Entonces, lo que se argumenta es algo distinto, ¿no? Y contra eso, ¿no? Contra ese argumento, viene lo que hace un momento mencionaba Daniela, que es una pregunta que está ahí también. ¿Qué significa la conquista? En otras palabras, en lo jurídico, ¿no? Evidentemente sabemos, quizás en parte, lo que significa en términos históricos, políticos, pero ¿qué significa en lo jurídico la conquista? Y una pregunta derivada de eso es, ¿la conquista de algún modo legitima las cosas en, en el territorio en el que se ha dado, tanto en Estados Unidos como en nuestro país? O sea, por el hecho de que el rey de Inglaterra conquistó esa costa este americana, tenía entonces una legitimidad, un derecho para ser propietario él y derivado de él los propietarios que son sus súbditos, al igual que el rey de España, ser propietario de el espacio del Tratado de Tordesillas, de ese meridiano para la izquierda, y todos sus súbditos también ser propietarios en el caso de Perú y de todo el territorio del virreinato, ¿o no? No, hay un argumento ahí por el hecho de que haya habido una conquista del territorio, ¿no? Que un poco algo así lo estaba formulando Daniela. ¿Qué les parece? Lo que dice también la sentencia habla un poco de eso también. A ver, creo que Angélica y luego Cristina. Sí, o sea, yo creería que no, en realidad ya esas personas han, bueno, no me baso en la sentencia en sí, sino en una opinión ahora. De hecho, ya las personas han estado poseyendo ese lugar antes de que se puedan, no sé, instalar en sí las leyes o lo jurídico. Sin embargo, recuerdo una clase de un video de usted y, y decía que la posesión se debe también, quizás lo estoy viendo también de esa manera, analizar dependiendo del contexto. Entonces creo que podría tener un argumento positivo el lado de que no sean de
de posesión de los indios, sino del otro lado, que si bien, bueno, en este contexto de conquista, el que gana y el más fuerte le va a pertenecer la posesión. Entonces, no es que yo esté de acuerdo con ese argumento, pero quizás creo que se podría ver de ese lado, ¿no? Analizando el contexto en conjunto de cómo es que se pudo haber ganado una posesión. En el contexto, sí, estamos en un contexto de conquista, entonces quizás esa es la manera de ganar una posesión sobre el lugar. Claro, o sea, la conquista podría ser un argumento que aparentemente tiene, y la sentencia también lo dice, o sea, no es cualquier cosa, o sea, aparentemente la conquista tiene una repercusión, hay algo ahí, ¿no? Creo que, ¿quién era la siguiente? Cristina, ¿no? Sí, no podía levantar la mano, pero a lo que me refiero, bueno, lo que quería hacer mención era que, por ejemplo, en la sentencia me parece que se habla de un tipo de, bueno, como de doctrina de descubrimiento o algo así, se hace mención, y eso es lo que toman como fundamento para declarar que quien gana o quien tiene ese derecho de propiedad es el demandado, ¿no? Y no Johnson, o los descendientes de Johnson, sino, y no, o sea, se basan en eso y no en el tema de la posesión que tenían las tribus. Exacto, exacto. Es el término que usan para lo que ahorita les estoy preguntando respecto de lo que implica la conquista de una nación contra otra, es esto de la doctrina del descubrimiento, ¿no? Que lo mencionaba ahí Cristina. Y, a ver, Julio. Sí, supuestamente creo que también se mencionaba algo de, justo siguiendo la idea de mis compañeras, que al momento de descubrir, como que se tomaba el poder o la legitimidad de ya empezar a quizás vender la tierra y demás, al menos como gobierno ya de Estados Unidos, que sería, digamos, el autorizado a hacer eso. Ya no quizás quienes lo integraban, me parece, con excepción de quizás los nativos americanos. Pero digamos que ya se tomaba la potestad o el poder, no sé cómo decirlo, del gobierno de poder hacer eso. Claro, ahí está un poco hacia dónde termina resolviéndose el caso. No es irrelevante, como decían, creo que Cristina, Daniela o Angélica, no es irrelevante el tema de la conquista, sino lamentablemente es relevante, ¿no? O sea que sí tiene una suerte de reconocimiento, incluso apelando a temas ya no solamente de derecho civil, sino de teoría del Estado y de derecho internacional público, se llama, que supongo que varios de ustedes recién llevarán derecho internacional público en los siguientes ciclos, pero que es básicamente el hecho de que hay reglas como que entendidas en tratados, pero incluso fuera de tratados, en costumbre, ¿no? Que ha ido construyéndose a lo largo de los siglos, de que si es que hay la conquista de un estado a otro, ¿no? Eso de algún modo se generan reconocimientos y de algún modo expectativas, ¿no? Y derechos también de esos estados. Entonces, desde ese punto de vista, hacia donde va la sentencia y digamos la doctrina que se inicia ahí y que se sigue también en otros países es aquí el hecho de que ese territorio ahora, pero ni siquiera ahora, sino en el momento en que se resuelve ese caso, ¿no? Que es a comienzos del siglo XIX, si ese territorio es el territorio de Estados Unidos, bueno, es un territorio de la nación que tiene el control sobre ese espacio, ¿no? Y entonces se aplican esas reglas, ¿no? Se aplican esas reglas y las reglas son ahí que es propietario el que compró de acuerdo al esquema jurídico institucional que era el comprar por la cadena de títulos que se derivan del estado de Estados Unidos, ¿no? O de Virginia, pero no digamos de las comunidades nativas, ¿no? Y eso es la doctrina del descubrimiento y eso es algo como lo que sustentaría, por ejemplo, el hecho de que si alguien
en este lugar en el que estoy yo, en San Borja, ¿no? Viene alguien que tiene ascendencia y probablemente la pueda probar de nativos sudamericanos, ¿no? De gente que ha vivido acá desde hace muchos siglos, y cuestione el título que yo tengo sobre este departamento en el que yo vivo. ¿Podría hacerlo o no? Sería exactamente la misma respuesta. Tendríamos esa misma justificación de, bueno, nuestros títulos derivan del Estado en el cual estamos viviendo, que es el Estado peruano, que fue constituido en el año 1821, y a su vez como que heredó las instituciones, los bienes, el patrimonio del Estado colonial del virreinato, ¿no? Que a su vez fue un Estado conquistador, ¿no? Ese es un poco el origen como cuestionable de cada uno de los derechos de propiedad que hay en un determinado país, ¿no? Ese es el punto de partida, digamos, de los derechos de propiedad. Eso es hacia donde va la sentencia que les pasé para revisar. Pero más allá de lo que dice esa sentencia, la otra pregunta que les haría es si eso les parece ok, si les parece bien esa decisión. Hacia eso fue la decisión en ese caso. Pero si ustedes hubieran tenido que decidir qué hubieran decidido, ¿no? O cómo, de qué otro modo lo hubieran resuelto, ¿ya? Porque no es... ¿Cómo lo hubieran decidido? Para ver hasta qué punto podría haber habido otra forma de entender, otra forma de resolver ese caso. Sí, Angélica. Sí, al principio como que estaba muy inclinada a dejar a los indios ahí, pero con el ejemplo que dio diciendo, bueno, es lo que pasa, ¿no? Si alguien cuestiona el título que tengo en este departamento, ya como que cambia la cosa, ¿no? Yo me pondría firme en decir, no, esto es mi título, es válido y esta es mi propiedad. Sin embargo, en ese contexto, y bueno, ya no quizás en Estados Unidos, sino en Perú desde 1821, y pensando un poco, entonces las personas, claro, que vivían antes en ese suelo, en ese territorio, ¿qué pasó? O sea, que pensaban que ese era el lugar, esa era su propiedad quizás, o su casa, su hogar. No, eso ahora me ha dejado más preguntas, creo. Haría como que, quizás, no sé si es un término muy, muy moderno, por así decirlo, pero tratar de ordenar ese territorio, o no sé si reubicarlos, no sé si las personas aceptarían eso, pero creo que ese sería un primer, no sé, paso para poder ordenar esa tierra, ¿no? Aunque quizás pedirle a Perú es mucho porque hasta ahora nada que ver. Claro, y en Perú incluso hay una complicación o una complejidad adicional que es, bueno, lo que quiero estudiar en el doctorado, que es que en el caso de Estados Unidos es hasta más claro el tema de qué era terreno nativo americano, ¿no? Los reservations, que es donde viven actualmente, y el terreno, digamos, de los que conquistaron, ¿no? Pero en el Perú, además, si bien hay eso, hasta cierto punto, hay una gran parte que está traslapado, ¿no? Por el hecho de que no estamos hablando, o sea, digamos, yo no soy tengo ascendencia solamente española, sino seguramente ascendencia nativa también. Entonces, mis costumbres, mi forma de ver la vida es incluso más mezclada que lo que es en el caso de Estados Unidos. Entonces, es una complejidad adicional. Pero antes de darle ahí la palabra a los siguientes, por ejemplo, el otro día me mostraron esta imagen, no sé si la han visto alguna vez. ¿Sí? No sé si se está viendo. Es más o menos la imagen habla por sí misma, ¿no? Es exactamente el tema del que estamos hablando, ¿no? Un funcionario público que viene y con su ficha, con su fichero pregunta título de propiedad en el registro público en SUNAT, y la gente mirando extrañada por la pregunta, ¿no? Bueno, ese es un poco el tema que está de fondo.
Creo que Julio, creo. Sí, o sea, no sé si sea una opción muy viable quizás como solución, más por el contexto, pero mm, me imagino que quizás se hubiera desarrollado todo distinto si a la par que, digamos, se conquistaba y se formaba el nuevo Estado, se titulaba de alguna forma a quienes ya estaban ahí poseyendo en ese momento. Em, Quizás eso hubiera podido evitar que luego en un futuro hayan conflictos, o al menos, digamos, se tenga algún sustento para defender su posesión, ¿no? Que ya venía llevándose de tiempo. Quizás para vincularlo un poco el caso de Perú, porque algo que también creo que decía en el caso era que los nativos no podían vender la tierra, si no me equivoco. Ujú, Es ujú. que eso justo lo estuvimos leyendo con Bruno y Natalia, que están aquí también. Aquí en Perú también hay creo que no sé si armar movida o que se busca titular también a los pueblos indígenas, a sus tierras. Creo que principalmente para darles mayor seguridad y ello, pero no se les permite vender su territorio tampoco, si es que no me equivoco, por lo que pude ver. Entonces, lo veo como algo muy similar y quizás, o sea, no sé, porque obviamente hay un choque también de costumbres, quizás cultural incluso, la relación que tienen con la tierra, pero darles al menos esta seguridad dentro, como insertarlos al sistema, siempre respetando sus tradiciones, pudo haber evitado que luego empiecen a repartir su terreno como si no existieran, ¿no? Eh, Eso quizás hubiera resuelto, no sé si por ahí va. Claro, algo así, ¿no? Un poco que en cierto modo también ese caso que les he pasado termina ayudando en algo para eso, para reconocer al menos como una cierta protección en el hecho de que no pueda transferirse terrenos de los nativos americanos, ¿no? Y, digamos, para que vean lo cercano que es el tema, como bien dice Julio, exactamente la misma disposición existe en nuestro sistema jurídico, ¿no? No sé si alguien tiene por ahí la Constitución, creo que es el artículo 88 o 89, ¿no? Ahí denle una mirada, dice las tierras comunales son inalienables, creo, inalienables, imprescriptibles, si no me equivoco, en el artículo 88, 89 de la Constitución, que es exactamente lo mismo, es básicamente tener una idea de que, digamos, en el caso peruano, eh, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, primero que no tenían un reconocimiento inicial, digamos, no sé, de 1821 por 100 años, no tuvieron un reconocimiento oficial, simplemente era un Estado moderno, que un Estado moderno significa todos somos iguales, ¿no? No tendría por qué haber un reconocimiento especial a las comunidades como una suerte de sujeto con una soberanía especial, no, todos los que estamos en el territorio somos todos iguales y tenemos derechos por igual, ¿no? Y eso es, digamos, el Estado moderno liberal, siglo XIX, pero que hasta el día de hoy, si le preguntan tal vez a Hernando de Soto, en ese Estado, digamos, probablemente él creería, ¿no? Todos con su título de propiedad, todos con derechos iguales, ¿no? Un Estado moderno liberal, ¿no? Y ya es evolución siglo XX, siglo XXI, un Estado más lo que sería quizás un Estado plurinacional, ¿no? Un Estado que reconoce la soberanía hasta cierto punto de las distintas comunidades que hay en el territorio, ¿no? Es más o menos esa la línea que, bien o mal, por ejemplo, hizo que Evo Morales, no sé si alguna vez han escuchado esto, le cambió, creo que en la Constitución, el nombre al Estado de Bolivia como Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ese es el reconocimiento que se va dando desde, digamos, ya como una evolución en el siglo XX. O es lo que, por ejemplo, dio lugar a, no sé hasta qué punto lo han escuchado esto ustedes, quizás en alguno de los cursos, al Convenio 169 de la OIT, que reconoce a las comunidades originarias, ¿no? Que les reconoce un derecho a consulta previa, ¿no? Que es un tratado reconocido y ratificado por Perú en el año 95, en el año 1995, ¿no? Y que recién se implementó creo que por el 2006, 2007 aquí, pero que básicamente reconoce lo mismo, ¿no? Ese es, digamos,
el tema de propiedad, digamos, crítico, central y más complejo que tiene nuestro país probablemente para resolver. Porque ese es el trasfondo de las discusiones que hay alrededor de, por ejemplo, la minería, los proyectos de infraestructura, los proyectos de hidrocarburos, ¿no? Y el reconocimiento a la diversidad que existe en nuestro país. Solamente, bueno, les estaba comentando, digamos, los primeros 100 años del Perú no había, digamos, un reconocimiento a las comunidades indígenas nativas. Recién en la Constitución de Leguía, ¿no? Creo que es la de 1920, recién se incorpora el reconocimiento de las comunidades, ¿ya? Y a partir de ahí recién empiezan a haber artículos en la Constitución similares al 88 y 89 que tenemos ahí en la Constitución actual, ¿no? Que le dan una protección a las comunidades, pero de algún modo también como que las encapsulan, ¿no? Y las consideran, y si son comunidades van a tener una protección especial, no tendría por qué esa propiedad ser enajenable, no, tendría que ser una propiedad inalienable, imprescriptible y protegida, ¿no? Al estilo de las reservations de Estados Unidos, que tienen sus reservas, ¿no? De los nativos americanos en determinadas partes del país. Ahí es donde, a eso es a donde ha llegado, pero digamos, a donde ha evolucionado, en otras palabras, ¿ya? Pero todavía no está respondida la pregunta, y no es una pregunta fácil tampoco, de qué podría ser la respuesta adecuada para esa situación, o qué cosa se podría hacer. Pero alguien más que se anime ahí a plantear ¿cómo creen que podría solucionarse el tema? ¿Cómo creen que podría diseñarse algo para que la cosa funcione? ¿O es un problema sin solución? Bueno, más o menos por ahí va la importancia de ese caso, que creo que no sé cuánto, por ejemplo, yo no lo he usado nunca en mi clase de reales, porque ya es algo que es como para conversarlo mejor en una clase de introducción al derecho o de filosofía del derecho, no tanto de reales en sí mismo, ¿no? Pero sí, en lo que tiene que ver con reales o con los temas inmobiliarios, creo que es bueno para dimensionar dónde está ubicada la discusión sobre los derechos de propiedad, ¿ya? Está ubicada en lo que sería el argumento de Mackintosh, en este caso. O sea, en otras palabras, cuando, y ustedes se van a volver expertos en eso, yo soy abogado especialista en derecho inmobiliario, y yo estoy yendo al Poder Judicial, ¿no? O a hacer un informe jurídico para una litigación respecto a un derecho de propiedad. Discuto con alguien en una acción reivindicatoria, en un mejor derecho de propiedad, discuto en base al 1135, en base a la fe pública registral y demás. Todo eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo dentro del argumento de Mackintosh, dentro de la idea de que mi derecho, digamos, tiene un reconocimiento, como decía al comienzo de la sesión, oficial, Julio. Un reconocimiento oficial, un reconocimiento, digamos, de la autoridad. Lo que en esa imagen que les mostré es ese burócrata con su papelito que está preguntando, ¿título de propiedad? ¿Sí o no? En ese globo estamos hablando en nuestras discusiones del Código Civil, ¿no? Pero, como ven, eso es una parte de, ¿no? Eso es una parte de algo más grande, que es un cuestionamiento o una pregunta sobre la legitimidad de ese derecho, ¿no? Sobre la legitimidad de ese derecho. Y en realidad, aunque parece un sistema que funciona, que tiene unas reglas y demás, esa legitimidad, cuando poco a poco a veces se va perdiendo en un estado, a veces hace que se voltee la torta, ¿no? En determinados momentos, algo que por más de que esté escrito, digamos, en lo oficial de las normas, en lo oficial de las sentencias, y qué sé yo, lo que va sucediendo en la realidad y la pérdida de legitimidad que tiene, a veces puede hacer que las cosas de la realidad se volteen, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien tiene, por decir, una concesión minera, ¿no? Y la quiere aplicar a rajatabla, pero
hay una propuesta ciudadana, hay una protesta ciudadana, hay una protesta de una comunidad campesina y simplemente se hace reconocer, ¿no? Con el apoyo de la opinión pública, evidentemente, una suerte de derecho legítimo que no está reconocido, pero que de algún modo recibe un tratamiento, recibe un reconocimiento y demás, y en los proyectos mineros, proyectos energéticos, se termina hablando de algo como la licencia social, ¿no? La licencia social para los proyectos y demás, ¿no? Ese es un poco el tema político y de teoría del derecho que está detrás de ese caso. Así que bueno, era eso más o menos. No sé si hasta ahí alguna pregunta, algún comentario. Una pequeña reproducción de ese mismo debate es el que se da entre la propiedad y la posesión también. O sea, en muchos casos, uno tener en la cabeza la propiedad y la cadena de títulos, la cadena oficial de títulos, que es comprarle al anterior, es como que la cadena, digamos, Macintosh, ¿no? De el reconocimiento oficial de los títulos y la cadena que se va formando de manera oficial. Pero en muchas situaciones la posesión es algo que, digamos, va en paralelo a ello y a veces le gana a la cadena de títulos porque la posesión es algo con mayor componente de realidad, ¿no? Y eso, si bien viene como de derecho natural o como de visión de cómo funcionan las cosas en la realidad, o sea, cómo la gente ve a alguien poseyendo algo y tiene un sentido de que algún tipo de derecho debe tener, eso en el derecho al final se reconoce con la posesión, ¿no? Con la posesión, con la protección adquisitiva y con el tema de que, como ustedes saben, en reales, la posesión, aunque es solo de hecho, aunque puede ser posesión ilegítima, se le reconoce una serie de derechos justamente porque es un reconocimiento a una cuestión de realidad. Pero digamos, esa es una discusión dentro del sistema jurídico, ¿no? Y hay otra más grande que es mirar el tema de soberanía y de esa doctrina de la conquista o doctrina del descubrimiento. Está bien, no sé si hay algo más por ahí. Y si quieren, lo podemos dejar ahí, o si quieren también podemos conversar de un segundo caso y con eso cerramos. No sé qué les parece. Sí, a ver. Pensaba comentarles el caso de Lurín, que ahorita se está hablando harto en... No sé si han escuchado algo. Ya, a ver. Ya, sí, a ver si están interesados. A ver, primero quizás alguien que pueda comentar qué es lo que han escuchado del tema de Lurín, como para comentarles un poco como que desde dentro, porque para ver para qué es lo que han estado viendo desde afuera. Ya les comento algunas cosas que he estado viendo allí desde lo que está trabajándose en el ministerio y demás. ¿Qué es lo que han visto por ahí, Angélica? Bueno, justo hoy día tuvimos una exposición de una chica sobre el RIS. Bueno, el último valle de Lurín que repercute tanto en la protección ambiental, paisajístico de esa zona. El actual alcalde de Lima, que vino con su idea de Lima Flores, quiere construir grandes edificios ahí, y parece que hay unos intereses de por medio, porque ese dato justo hoy día también, en realidad recién me lo enteré, que creo que hay la inmobiliaria que pretende meter o estar son como tipos familiares, algo así, pero bueno, eso no viene al caso. Sin embargo, está en juego esa zona, que es el último valle de Lurín y que debería ser conservado. Se quiere levantar edificios, por así decirlo, mediante el cambio del RIS, de la zonificación de esa área. ¿Qué reunión tuvieron o qué evento tuvieron o quién les comentó el tema, ¿no? Para tener una idea. No, o sea, bueno, justo hoy día estábamos en entrevistas para admitir gente,
Y una segunda entrevista era que expongan un tema que más o menos les agrade, pero también relacionado al derecho inmobiliario, así que por ahí salió el tema. Ah, ok. Ah, qué bueno que, bueno, la persona que habló de ese caso debería entrar entonces al grupo, imagino. ¿Y alguna otra cosa que hayan escuchado por ahí? Yo les preguntaría, ¿cuál creen que es la... Bueno, no estamos hablando de reales, no estamos hablando de derecho inmobiliario, así que si el grupo es de derecho inmobiliario, en realidad no son solo temas de reales, sino un caso como el del RIS es uno que muestra cómo se conecta reales, derecho civil, con derecho público, derecho urbanístico, ¿no? Que es uno que quizás más adelante vayan a llevar ustedes como un electivo, derecho urbanístico, que es una rama del derecho administrativo, incluso derecho municipal también, ¿no? Porque ahí hay una serie de temas municipales y quizás ahí, esos principalmente, ¿no? O sea, digamos, ahí se conjugan en ese caso, ¿no? Porque, digamos, no solamente son temas civiles, ¿no? Lo que les pensaba comentar es qué implicancias civiles tiene, pero por ahí también les comento algunas cosas urbanísticas. Pero algo más que ustedes hayan escuchado por ahí en las noticias, en las redes o algo así. A ver, Julio. Sí, quizás además del impacto ambiental que pueda tener, incluso como ya mencionó Angélica, paisajístico, creo que también de por medio, y algo mencionó Angélica, había un tema de quizás hablar hasta de especulación creo que se dice de especulación inmobiliaria, porque Ujú. están ahorita con, me imagino, un precio, las tierras alrededor, o no sé, por el área, por la zona, ¿no? Entonces cambiar y permitir esa clase de proyectos incluso, eh, o sea, puede tener intereses ya más privados porque va a beneficiar a alguien directamente, ¿no? Luego Ujú. también de las obras que pueda traer eso, o sea, la inversión pública que pueda traer y demás. Em, entonces sí, supongo que por eso también es importante, ¿no? No solo por el tema ambiental, sino también de quizás hasta posible corrupción. Claro, hay algo ahí que, en realidad no lo sabemos, pero probablemente hay algo también ahí medio oscuro también, aparte probablemente puede que no sea solo una mala decisión, sino incluso algo que tiene más cosas, ¿no? Eso es, puede que sí, puede que sí. No, les muestro así también al toque un poco el mapa para ubicarlos un poco, ¿ya? Ahí se está viendo el mapa, ¿no? O sea, básicamente el tema en juego que hay allí es que es el Valle del Lurín, en el sur de Lima, ¿ya? Creo que de los temas que me habían mencionado para hablar, ¿no? Y que creo que es además la primera o de las primeras sesiones de asesoría y queremos estar entre los primeros temas, tal vez va a ser uno bueno como para hablar de los bienes, ¿no? Y la propiedad predial y los bienes, porque ahí es donde se puede ver un poco de algunos de esos temas, ¿ya? Pero primero con el contexto. Digamos, todo esto es la ciudad de Lima, que es la municipalidad metropolitana de Lima, ¿no? Más o menos es como que con los brazos que van hasta por acá, luego todo este brazo por acá y hasta la parte de los balnearios del sur, aunque hay un hueco aquí que es otra provincia distinta, que es Callao, ¿no? Pero, como ustedes saben, digamos, Lima es una ciudad que ha crecido enormemente de una manera horizontal. Y eso es un problema, digamos, para una ciudad en sí mismo, porque a diferencia de una ciudad que tiene un crecimiento un poco más vertical, no Nueva York, pero al menos un crecimiento más vertical tipo Buenos Aires o tipo París, ¿no? Algo del estilo tipo Londres, eh, los desplazamientos de un lugar a otro son un poco más razonables, ¿no? El problema en Lima, y entre un ejemplo simple de eso es el tráfico, se deriva de que una persona que vive quizás en la zona de Caraballo viene y tiene que trabajar en alguna cosa que esté por Surco o Surquillo, ¿no? Y tiene que desplazarse todo eso. O alguien que viene de San Juan del Lurigancho tiene que desplazarse a trabajar en su trabajo que está en San Isidro.
Y entonces hay esos polos atractores que hacen que toda la ciudad tenga que ir a esos mismos lugares, ¿no? Y ahí se va dando el problema del tráfico, así como otros problemas también, ¿no? Otros problemas también son este crecimiento horizontal, va necesitando que las redes de servicios públicos, de agua, electricidad, vayan yendo cada vez más lejos, incluso en algunos casos subiendo hacia el cerro, y se hacen cada vez más costosos, ¿no? Ese es el problema en sí mismo de la falta de acceso al agua. Porque la gente no tiene agua, porque eso se va volviendo más caro, porque la ciudad va creciendo horizontalmente, ¿no? Entonces la ciudad necesita crecer más sosteniblemente, más verticalmente, al menos una parte. No significa hablar de edificios, sino significa donde ustedes viven, quizás que es una zona ya más consolidada, que la ciudad crezca para tener edificios de 3, 4, 5 pisos, ¿no? De una manera que se puedan conjugar algunos edificios de esa manera y mantenerse espacios verdes, parques, etc. Esa es un poco la lógica del urbanismo. Entonces, en ese sentido, una de las grandes pérdidas que ha tenido la ciudad al crecer de esa manera ha sido la pérdida de áreas verdes también. Cuando uno mira mapas de los años 80 y de ahí para atrás, todavía había un espacio verde en esta zona, en este eje, que es el eje del río Rímac, ¿no? Por toda esta zona todavía había zonas agrícolas que ya poco a poco se han ido urbanizando y ya, digamos, este verde que se ve acá ya no se ve mientras uno se va acercando más a la ciudad. Y ni qué decir por acá, este otro eje que era el eje del río Chillón, ¿no? Que desemboca también en el Callao, también es este río, que es el río Chillón, también es toda una parte que ya se ha urbanizado completamente y todos estos verdes ya casi que están desapareciendo con nuevas urbanizaciones que se van dando. Entonces, en Lima, y eso es lo grave del tema, ¿no? Y si quizás han estado escuchando un poco con esto, quizás se puedan interesar un poco más por esta problemática, las tres cuencas que había y los 3 valles que había era por el río Rímac en el medio, Chau, por el río Chillón hacia el norte, que también ya no está, y lo único que queda como valle, digamos, verde y como un área a proteger es el río Lurín, que es el tercero de los ríos del área metropolitana de Lima. Y lo que tiene este reajuste integral de zonificación es un cambio de zonificación que en buena cuenta pone en peligro este valle verde, que es el único que queda, ¿no? Si uno mira la ciudad desde este ángulo, este es el único valle que ya queda todavía en la ciudad, el único lugar donde uno puede ir, caminar al lado del río, mirar un poco más de la naturaleza, mirar hacia las islas de Pachacamac y tener un paseo un poco más campestre y demás. Y eso es lo que se está tratando de urbanizar, construir edificios y demás, y por eso es una cosa bien grave, ¿no? Ese es un poco el contexto. Eso como para explicarlo a un ciudadano cualquiera, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso en términos jurídicos? ¿Ya? En términos jurídicos, como nosotros sabemos, en el Código Civil uno tiene un derecho de propiedad, ¿no? 923 del Código Civil, pero el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el interés social o el bien común, de acuerdo a las normas que sabemos, ¿no? Y una de esas limitaciones que hay en base al bien común es los temas urbanísticos, ¿no? ¿Eso dónde se encuentra? Se encuentra en el artículo 957 del Código Civil, ¿no? Que dice la propiedad predial se ejerce, ¿no? Considerando los planes urbanos, las habilitaciones urbanas y la zonificación. La zonificación, justamente, ¿no? Y este tema del RIS del Lurín, o el reajuste integral de zonificación del Lurín, es un problema de zonificación, justamente. Es un problema de zonificación, ¿en qué sentido? Toda esta zona, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Es una parte que está zonificada con una serie de zonificaciones que son más de tipo agrícola o de protección ecológico-paisajística, ¿ya? Por acá es una zonificación que se llama de casa-huerto, por acá que está pasando la carretera Panamericana Sur y acá está la antigua Panamericana. Por acá es una zona de protección paisajística, ¿no? Y por acá también hay otra zona de protección paisajística. Entonces, cuando uno camina por aquí, voy a hacer un acercamiento, lo que ve es mira, por acá ya hay fábricas, pero lo que ve es un poco de esto, es todavía una zona campestre, una zona que tiene todavía estos espacios más naturales, y también
Si vamos hacia más al norte, lo mismo. Cerca del río Lurín, por ejemplo. A ver qué hay por acá. O sea, son, por esta zona, zonificaciones que son casa-huerto, que, por ejemplo, este es un ejemplo de casa-huerto. Quizás una casa por acá, en un espacio del terreno, pero la gran parte es una zona campestre todavía, ¿no? Y eso es lo que es una zonificación casa-huerto, ¿no? Y por ahí está el río Lurín, seguramente, por ahí, ¿no? Y es un poco ese el paisaje que uno ve por esta zona, ¿no? Y eso se necesita porque, digamos, si más adelante se hace algún tipo de proyecto paisajístico para recuperar el río Lurín, o que sea una zona campestre, una zona de parques y demás, ¿no? No puedes poner ahí edificios porque eso ya simplemente nunca se va a modificar. En cambio, si se mantiene como los huertos que hoy día son, todavía hay una posibilidad de proteger ese valle verde que todavía se mantiene, ¿no? Algo parecido por acá, que por la zona de la costa hay unos humedales que se quieren proteger también. Me parece que son estos de aquí, el humedal de Quilcay, de San Pedro de Quilcay. Y otro de los problemas que hay acá es que todo eso está al lado del santuario ecológico de Pachacamac, que también un santuario ecológico como este debería tener todavía la protección de un área circundante que no esté llena de edificios, de hoteles, de rascacielos y demás. Eso es un poco lo que está ahí en juego. Pero volviendo a lo que les decía, jurídicamente, ¿qué hay aquí? Jurídicamente hay propietarios de parcelas de terreno que su derecho está limitado en base al bien común con una zonificación. Entonces esa zonificación no les permite construir más de 2 pisos, por decir, o no les permite construir algo que sea muy, muy denso, sino solamente una casa huerto o tener un uso agrícola y demás. Y esa es la limitación que tienen. Y entonces, entre ellos, algunos que dicen querer acceder a un proyecto de agua de Sedapal, y lo que es probablemente lo más plausible, algunos propietarios de industrias o de terrenos por aquí han presionado y han buscado un cambio de zonificación que se llama un reajuste integral de zonificación, para que toda esta parte, esto que es la zona de los huertos, el trapecio del Lurín, que es entre las dos Panamericanas, y la zona de la costa, se cambie a zonificación comercial, ¿no? Zonificación comercial en distintos niveles de intensidad: comercio vecinal, comercio especializado y comercio metropolitano, que es el mismo tipo de zonificación que tiene el Jockey Plaza, que tiene el Real Plaza Salaberry, ¿no? Que es básicamente volver aquí un espacio completamente urbano con edificios, rascacielos y demás. Entonces, no rascacielos, ¿ya? Porque en Perú no hay rascacielos realmente, pero digamos edificios más urbanos, que perderían, digamos, la esencia de un valle que todavía tiene algo de verde, de agrícola, de ecológico, etc. Y ese es el caso que se ha dado. Ese cambio de zonificación, ¿quién lo aprueba o quién es el llamado a decidirlo? Es la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? La municipalidad provincial en el caso de cualquier ciudad en el Perú. En el caso de Lima, la que hace las veces de municipalidad provincial es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y ahí es donde se planteó esto hace unos meses, ¿no? Hace unos meses todavía hicieron incluso algo peor que lo que están haciendo ahora. Lo habían vuelto todo, incluso los humedales y demás, todo comercial, ¿no? Hubo un montón de empuje de la sociedad civil en contra, ¿no? Pero han hecho uno que otro ajuste por ahí, y ahora han pasado de nuevo a debatir el tema en el Consejo Metropolitano de Lima, y han aprobado un reajuste integral de zonificación que cambia todo esto a normativa de zonificación comercial. Y ahí es que se ha dado todo el tema en las últimas semanas, ¿no? Se ha pronunciado en contra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es en donde yo trabajo, el Ministerio de Cultura, por el tema de que acá se está poniendo en peligro el santuario arqueológico, que evidentemente no es solamente el santuario, sino todo su alrededor. También el Ministerio de Ambiente se ha pronunciado. Han ido con el alcalde a visitar el santuario arqueológico y han mirado toda la zona, y en cierto momento se ha puesto medio picante la discusión, hasta casi dicen se van a las manos y no sé qué. Entonces, ahí es donde se ha dado toda esta controversia, ¿no? Tanto así que aprobaron la ordenanza del cambio de zonificación, ¿ya? Pero no la publicaron.
no la llegaron a publicar en el Consejo Metropolitano hace algunas semanas cuando se aprobó. Y mientras no esté publicada esa ordenanza, como cualquier otra norma jurídica, no tiene vigencia todavía mientras no esté publicada, ¿no? Y hace el miércoles, que estaba por determinarse si se iba a aprobar finalmente y publicar finalmente la ordenanza, después de tanta presión que ha llegado de los ministerios, pero también de la sociedad civil, del Colegio de Arquitectos, de la ciudadanía, de colectivos y demás, han decidido suspender la ordenanza, pero solo suspender, ¿no? Y analizar qué posibilidades habría para ver cómo responder a la situación de este espacio de Lurín. Y en algún momento vendrá, ¿no? Y tal vez para ese momento en que se debata y haya una nueva versión de ese RIS Lurín, con esto ustedes tengan un poco más del contexto y tengan un conocimiento adicional para poder opinar sobre el tema. Entonces, eso es sobre el caso, ¿no? Y ahí pensaba yo mostrarles una propuesta que ha hecho el Ministerio de Vivienda, pero hasta ahí no sé si alguna duda, algún comentario, algo que hayan escuchado ustedes sobre el caso que quizás valga la pena aclarar. Sí, Angélica. Sí, más tenía una duda. Sé que, o sea, esa zona tenía una limitación a su propiedad, zonificación, casa, huerto, ¿no? O sea, ningún propietario podía construir su casa, no sé, 2 pisos, 3 pisos, qué sé yo. Pero ahora que, o sea, algo nuevo que lo escucha usted, ¿no? Como que los propietarios de ahí que tienen comercio, por así decirlo, vi que había una minera, por ejemplo, también estaban presionando para que se cambie esto. Entonces, en un hipotético caso que esto se cambie, por ejemplo, esas mismas personas que, bueno, si quizás no tienen ningún comercio o algo, también podrían construir sus casas, también podrían construir más pisos sus casas y en realidad ya no solo sería estos edificios que quiere hacer la municipalidad, sino también ya sería carta abierta a que los mismos propietarios de aledaños puedan construir sus casas más, entonces, y ya como que se pierde en todo sentido lo que era esa zona. No sé si me dejé entender. O sea, ¿te refieres a que si es que en el caso de que se haga el cambio de zonificación o en el caso de que Sí, en permanezca? el caso en que se haga el cambio de zonificación. O sea, Claro. ya hasta los propietarios que no tuvieron ningún interés y nada, ya Sí, podrían, exactamente. Entonces, o sea, sí. eso también me preocupa un poco, ¿no? Porque ya se cambiaría por completo toda la imagen de esa zona que tenemos o que no sé. Claro, y puede, eso incluye a gente que quizás inicialmente no tenía la intención, ¿no? Yo tengo un terreno ahí, digamos, y voy de cuando en cuando con mi familia, ¿no? Y es una zona campestre en la que vamos y nos apartamos de la ciudad. Pero resulta que ahora el precio por metro cuadrado de la zona se ha quintuplicado, porque ahí ahora se pueden hacer proyectos inmobiliarios enormes. Y vienen y me ofrecen, me tocan la puerta para vender. Entonces, yo que ni siquiera necesariamente tenía una intención inicial de vender, vendo y ahí se va dando a la dinámica de desarrollo inmobiliario. Es más o menos ese interés especulativo que es el que está detrás de también muchos de estos proyectos, ¿no? Creo que Julio. Sí, quizás era una duda más curiosa si, como usted mencionó, de un plan de recuperación, si hay algo quizás en marcha con lo que están buscando contraponerse, no sé, decir, hay que dejar eso en pausa o hay que cambiarlo porque ya tenemos aquí alguna propuesta que se va a ejecutar de acá, o sea, 10 años, porque entendí que planeaban recuperar un poco los alrededores. Quizás para opinar un poco, no sé, me pareció gracioso igual. Cuando usted dijo esto de área verde, que era un área verde, yo, o sea, me imaginé algo así como que medio campo, bosque, pero, o sea, no era tan verde después de todo, ¿no? Incluso había una fábrica Sí. y demás. Entonces, no sé si el plan de recuperación incluye eso también. Sí, hay algunas fábricas que por ahí son informales también. Entonces, por ejemplo, si lo pones todo comercial, industrial, ya imposible sacarlas, ¿no? Mientras que si se mantiene como zona ecológica, como zona agrícola,
bueno, si no están ahí cumpliendo, puedes sí demoler, sancionar y sacarlos, ¿no? Entonces, pero también el argumento por parte de la municipalidad, que tiene argumentos, es decir, básicamente sí, oye, acá no es que tampoco todo sea una cosa completamente verde, acá hay también alguno que otro uso industrial, hay gente que también quiere tener un desarrollo inmobiliario. Sí, como todo nunca es blanco y negro, ¿no? Es una cosa más intermedia, ¿no? En efecto es así. Este, pero digamos, por ahí que también hayamos cogido dos lugares al azar, ¿no? Pero la idea es que es una zona que tiene como un ambiente distinto al ambiente que tendría Comas o al ambiente que tendría Pueblo Libre, ¿no? Donde sí es el espacio urbano que ya está completamente ocupado, ¿no? Entonces, y lo que les decía al comienzo, ¿no? Se urbaniza Lurín y se va reproduciendo no solamente la pérdida de espacios verdes, sino lo que les decía de la ineficiencia o la insostenibilidad de la ciudad, que va creciendo cada vez más, y para llegar tú a tu casa desde la universidad, de lo que a mí me tomaba, no sé, media hora, ahora me toma 1 hora y media en el bus o en lo que sea que yo vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, los desplazamientos de la gente cada vez son mayores mientras la ciudad va creciendo horizontalmente, ¿no? Esa es un poco la problemática. Juan. Sí, quizás me estoy saliendo un poco del caso, pero justo con Angélica y con Miguel hablábamos un poco sobre los reajustes de zonificación la semana pasada. Y, o sea, ahorita que lo está mencionando en el caso, me llama la atención que entiendo que es una facultad que se le ha delegado a la Municipalidad de Lima y que le corresponde tomar. No sé si me equivoco, pero, o sea, ¿hasta qué punto es tan fácil que ellos digan hoy, ya esta área va a dejar de ser verde y la vamos a cambiar y, y vamos a hacer un ajuste de rezonificación y ya no va a ser de la manera en la que se estaba llevando a cabo? ¿Y hasta qué punto es tan sostenible la justificación o cuándo deja de ser sostenible esto y deja de ser injustificado? Claro, ahí un poco que lo difícil es que quien se supone que lo evalúe es la municipalidad, eso sí. O sea, digamos, algo, por ejemplo, esto, y está bien que sea así, no lo decide el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, en muchos momentos en los medios y demás nos han preguntado, oye, pero por el Ministerio de Vivienda, ¿por qué no está haciendo algo con respecto a esto? Y en realidad esto, el Ministerio de Vivienda ya quisiera poder hacer algo, pero en realidad le corresponde a la municipalidad. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Que el ministerio lo que pone es las normas nacionales y las reglas generales de cómo crecen las ciudades o cómo deben manejarse las ciudades, pero quien conoce mejor su ciudad es siempre la municipalidad provincial, ¿no? Quizás en Lima, bueno, la gente que trabaja en el ministerio también está en Lima, pero si estamos hablando de Pucallpa, Yurimaguas, Puno, Juliaca, ahí no podría ser el ministerio que dictamine qué cosa se hace aquí, qué cosa se hace allá, entonces eso le corresponde a una municipalidad provincial. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Entonces, acá, por lo que mencionaba Juana, eso significa que es competente, sí, la Municipalidad de Lima para tomar la decisión, ¿no? Entonces, si quiere cambiar la zonificación de este modo, formalmente es competente, ¿no? Sí le compete. Y por eso lo difícil y por eso es que lo están haciendo, incluso contra viento y marea, ¿no? Contra todas las protestas y demás de los ministerios y de la gente. Pero ya ahí viene lo jurídico, ¿no? Y por eso, aunque esto viene más empujado por gente ecologistas, por arquitectos, por ingenieros y demás, justo por eso se hace tan útil y tan clave la participación de gente de derecho, porque ahí ya vienen los temas de argumentación legal, ¿no? Uno es el tema de si en el fondo se ha hecho bien todo esto de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Ya quien luego se interese por el tema puede analizar ya cuáles son los procedimientos. Hay una cosa que se llama el RATDUS, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial. Ahí es donde dicen cómo tiene uno que hacer un cambio de zonificación como este, y la etapa de la consulta pública deberían haberla hecho en la municipalidad y la hicieron solo sobre la primera versión y no sobre la segunda versión. Entonces hay cosas ya para cuestionar en lo legal ahí. Y lo otro es que por estar ahí el santuario de Pachacamac y otros espacios de patrimonio cultural por la zona,
deberían haberle pedido sí la opinión vinculante al Ministerio de Cultura y no lo hicieron. Eso también es otro tema, y hablando más en lo legal, ¿no? Esos son los argumentos en contra. Pero que la municipalidad tiene la potestad de hacer esto, la competencia para hacerlo, sí. La municipalidad tiene la competencia para hacerlo. Angélica. Sí, no me quiero salir de la línea, pero es un poco inevitable. Usted comenzó diciendo que exactamente la ciudad ha crecido de una manera horizontal, que ya, bueno, hasta ya vemos un ejemplo de lo que ha pasado con los valles, ¿no? Y que debería crecer de manera vertical. Pero ¿qué tan factible es esto ahora, si se podría hacer realidad, debido a la gran densidad de personas que hay viviendo ahora en Lima? Y también más o menos, no sé, me recuerda el caso que de hace poco sobre que creo que se quería construir vivienda social en San Isidro y el alcalde dijo no, ¿no? O sea, y como que analizando quizás los parámetros, entonces hay una gran segregación, discriminación en algunos distritos, por no decir muchos, más a los 5 que se le ha delegado facultades, cuando la municipalidad provincial debería estar regulando. Entonces, ¿qué tan factible de verdad es esto? ¿O solamente son, no sé, palabras un poco bonitas? Claro, palabras bonitas. Más o menos, ese es un poco esa es ¿cómo decir? La batalla que estamos peleando, en realidad, ¿no? O sea, es lo que se está tratando de conseguir, ¿no? Pero como dices, por ejemplo, densificar y que haya más vivienda de interés social, ¿no? Un distrito como San Isidro se opone a ello, ¿no? En efecto es así. Voy a poner otra vez la pantalla aquí. Pero la verdad es que es como una percepción la que mencionas de que Lima esté así completamente llena, porque si uno mira Lima, todo el crecimiento, y esto es la parte sur de Lima, digamos, ¿ya? Toda la parte sur es crecimiento a través de, inicialmente, invasiones, ¿no? Es Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? San Juan de Miraflores. Y todo eso, por ese su origen de ocupación espontánea, ¿de cuántos pisos normalmente son las casas? De 1, 2, por ahí un poco más, ¿no? ¿Cuánto se necesitaría que sea la densidad? Se necesitaría pues casas que sean de 2, 3 pisos, que sean conjuntos habitacionales. Para que tengan una idea, tipo San Felipe, tipo el conjunto residencial San Felipe, que deben haber visto ustedes en Jesús María. Ahí son edificios de, no sé, ¿cuántos? 10 pisos, 12 pisos, ¿no? Pero el hecho de que ya haya un edificio de esa manera hace que un montón de gente viva ahí, que haya precios más baratos, porque se hacen más departamentos con el mismo terreno, pero también da espacio para los espacios verdes y públicos que hay en el propio conjunto residencial San Felipe, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que tiene ese conjunto, pero ese es un poco el concepto, ¿no? Y así como otros hay, otros cerca a la universidad, la V3, ¿no? La unidad vecinal 3 que está por San Marcos, también, como para que tengan una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de densificación. Eso es lo que se necesitaría hacer en una zona como la en varias partes en varias partes de la ciudad de Lima, más aún cuando incluso en Lima hay un montón de terrenos que se pueden utilizar. Por ejemplo, no sé si acá se logra ver en el mapa, pero ¿alguien tiene idea de qué cosa es esto por acá? Amigo chico, seguramente, pero por acá está Lurín, por acá está Villa El Salvador, los pantanos de Villa, Chorrillos, y aquí está esto. Parque de las Leyendas, no sé. No sé Parque de las Leyendas. Aquí está San Borja y bueno, el Parque de las Leyendas está por acá arriba. No, por acá hay un hueco ahí que es una de las bases aéreas, ¿no? De los tantos espacios militares que hay dentro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay el cuartel Hoyos Rubio por el RIMAC, también esta base aérea que está aquí en el medio de la ciudad, y son una serie de terrenos que son un potencial que se puede utilizar para hacer vivienda social para la gente más socioeconómicamente más vulnerable, para no tener que estar yendo hacia las afueras de las ciudades, ¿no?
ese es un poco el arco general de toda la problemática. Ya, pero para volver ahí a un temita que le pensaba comentarles de los temas de derecho inmobiliario, esta es una de las varias propuestas que el ministerio está planteando, ¿ya? Que es, y lo hemos hablado seguramente con algunos que han estado en la clase de reales, que es el tema de los DAE, los derechos adicionales de edificación transferibles, ¿ya? Yo les explico ahorita qué cosa es, y la única pregunta ahí que yo les pondría es, ¿qué cosa es su naturaleza jurídica? Porque esta diapositiva la he usado el otro día para hablar del tema del URIN en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Con puros arquitectos escuchando que, digamos, lo entienden desde el punto de vista arquitectónico de la figura, ¿ya? Pero la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué cosa está pasando ahí jurídicamente? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Es básicamente que si tú quieres proteger Lurín y sus espacios verdes, o que incluso si hay casitas por ahí, no vayan a crecer demasiado alto, ¿no? Lo que haces es, ese potencial edificatorio que no van a poder tener para construir el rascacielos o el edificio o el centro comercial, porque ahora ese espacio verde ya no puede utilizar el 1, 2, 3, 4, 5 pisos que podría haber construido, o la casa ya no va a poder subir de un piso o 2 pisos. Ese potencial edificatorio se lo puedes vender, ¿no? Entre comillas, vender a las zonas donde les digo que sí corresponde que se vaya densificando, que son las zonas receptoras, se llaman. Donde estamos en Pueblo Libre, ¿no? O estamos en San Isidro, ¿no? Y si el alcalde no fuera una persona que quiere un espacio que esté libre de vivienda de interés social, se podría ir incrementando la densidad, ¿no? Para tener pisos adicionales, ¿no? Normalmente uno podría haber construido solamente 3 pisos, pero con esto puede construir 2 pisos más, siempre que le haya comprado ese potencial constructivo a los que están vendiéndolo desde el lado de Lurín, ¿no? Entonces, con eso, digamos, lo que se busca es, tú que vives en Lurín, es cierto, algunos de ellos van a estar en cierto modo perjudicados porque no se les está permitiendo poder construir edificabilidad, ¿no? Y su propiedad está perdiendo eso, entre comillas. Pero con esto lo que se les reconoce es, al menos vas a poder venderle esa tu edificabilidad a alguien que para construir más alto, que evidentemente alguien lo va a querer hacer en San Isidro, te va a tener que comprar, pagar por esa edificabilidad, ellos son felices porque van a poder usarla hasta construir más alto, y tú también eres feliz porque vas a recibir un monto de dinero a cambio de esa edificabilidad que has vendido. Y eso te sirve para, no sé, hacer un circuito turístico por acá, o hacer quizás una zona campestre para dedicarla a actividades agrícolas, qué sé yo. Ese es el planteamiento uno de varios que está viniendo en un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Vivienda, que se llama la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ya que es un proyecto de ley que estamos trabajando y que ya en unas semanas entra al Congreso, y seguro que vamos a necesitar su apoyo para meter presión popular para que se apruebe. Pero digamos, ese es el planteamiento. ¿Ya? Lo que les voy a preguntar es, ¿qué está pasando ahí jurídicamente y cuáles son los bienes en juego? Que es, creo que con eso con lo que podemos terminar. Pero ahí creo que Julio quería comentar. Sí, quizás antes de la pregunta tenía quizás curiosidad, porque entiendo que tal vez no nos ha explicado todos los detalles que que va a tener esta figura. Eh, pero no se podría generar como un mercado así como hay traficantes de tierras, que hayan traficantes o gente que negocie para lucrar con esto. Porque entiendo que, por un lado, en la zona generadora, por el mismo precio de suelo, sería quizás más barato adquirir una propiedad y podrías dejar a propósito este espacio, ¿no? Que luego lo transfieres a un precio mayor a otro lado. Esa era mi duda, no sé si... Claro, o sea, a ver si te entiendo, lo que dices es el hecho de que tú tengas por acá un terreno, ahora podría ser más atractivo para los traficantes del terreno porque van a poder vender la edificabilidad. Esa es un poco la idea. Esa es la Sí, preocupación. ajá, o personas en general que tengan por ahí, que puedan abusar de esta figura, ¿no? Claro, pero ¿en qué sentido podrían abusar? Porque, o sea, me imagino que la zona generadora, no tengo muchos detalles de eso, pero construir ahí debería ser más barato, porque me imagino que está alejada de quizás el núcleo urbano que puede ser la zona receptora. Entonces, Ujú. em, al tener, digamos,
mayor disponibilidad de tener mayor terreno ahí por un precio quizás asequible, podrías usar o sea, podrías vender este potencial eh, a otras zonas receptoras que quizás están interesadas, pero ya, o sea, no sé, como que, o sea, abusar de esta figura, o sea, hacerlo en masa, en cantidad, una cosa así, como una fábrica de espacios para la ciudad, pero que la haces desde afuera, ¿no? Una cosa así. Y como te sale barato, es una forma de negocio. Por eso no sé si hay algunas como que restricciones a eso o Claro, cómo. justo cuando diseñas el instrumento, y ahí viene ya la parte de lo que debería hacer una municipalidad y también el ministerio, digamos, está ahí apoyando, es cuando lo diseñas de modo que no es que esto sea un espacio enorme donde va a haber un montón de edificabilidad que le van a poder vender a todos los centros de la ciudad, todas las partes centrales, sino es para una zona específica que necesitas proteger. Y en este caso sería Valle Bajo del Lurín. Ahí, a la gente que está en el Valle Bajo del Lurín, sí, entre comillas, se les está perjudicando porque ya no se les está dejando construir. Entonces, es una zona de protección y se quiere proteger, pero se quiere tener los fondos para proteger ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esos fondos? El Estado podría poner la plata, pero cuesta poner plata, ¿no? Entonces ahí viene como que ese acuerdo con los propietarios de otras zonas, ¿no? Que sí van a hacer desarrollos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo evitar que esto sea una cosa, no sé, que se produzca una suerte de tráfico de derechos de edificabilidad y demás? Simplemente que tengas bien delimitado el espacio que va a ser protegido. Bien delimitado es este cuadrado, entonces todos los que tienen sus propiedades en ese cuadrado o en ese polígono del Valle del Lurín pueden sí vender, ¿no? Y ellos sí pueden vender. Si es que alguien es propietario de más de un terreno por ahí, puede vender todo lo que quiera. Tú ya has hecho el cálculo de que hay suficiente demanda de esa edificabilidad en toda la ciudad de Lima, en San Borja, San Isidro, en La Molina, donde sea que tú has designado como zona receptora, ¿no? Esa es más o menos la mecánica de la figura. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Valeria. Sí, profesor, ¿se me escucha bien? Sí. Es la primera vez que escucho eso y no sé si estoy entendiendo bien a lo que se refiere, sino que Lurín como zona generadora, los propietarios de esas casonas venderían sus aires y lo cual pasaría a una zona receptora, el que el Estado manejaría, o no entiendo bien. O sea, entiendo que es para proteger a Lurín, pero no entiendo si venderían sus aires y eso le seguiría perteneciendo a los dueños, o sea, a los propietarios que tienen casas en Lurín, o cómo funciona eso. Claro, ahí justo va a venir la pregunta que es más jurídica, ¿ya? A ver qué cosa está pasando en lo jurídico ahí, ¿ya? Porque claro, cuando yo le explico esto a un arquitecto, dice, mira, este cubo de espacio que ya no se va a construir, de algún modo se lo estoy vendiendo acá, de lo que hubiera podido, ¿no? Entonces, ese es una cosa que para el arquitecto es gráficamente entendible. Lo mismo acá también. En este espacio verde, quizás con el cambio de zonificación hubiera podido haber edificios de 2 pisos. Entonces, todo ese cubo de 2 pisos de construcción que podría haber habido acá, el propietario ahora ya no los puede construir, pero sí los puede vender a este señor y los utiliza para construir más alto en la zona receptora, y este señor le paga por ello, y quien se queda ahí al menos tiene una forma de proteger el espacio verde que está viendo en su zona de origen. Entonces, ese es el acuerdo que está viendo. No participa en ello la municipalidad o el Estado. No, es un acuerdo directamente entre el propietario de la zona a proteger y el propietario de la zona a densificar, ¿ya? Ese es el acuerdo directo que está viendo entre ellos. En una versión más sofisticada podría haber el Estado como intermediario también con un banco de edificabilidad, pero en principio no. En principio van con un acuerdo directamente entre ellos, ¿ya? Pero no sé si ahí quizás Valeria algo más, porque por ahí con eso podemos entrar a ver qué es lo que está pasando ahí en lo jurídico, ¿no? A ver, Valeria. Sí, o sea, lo que se vende no es en sí el espacio de arriba, sino el derecho a sobrelevar el otro predio de la zona receptora. Algo así se podría decir. Sí, exactamente, ajá, exactamente. Pero, a ver, con eso les haría esa pregunta, en efecto. ¿Qué está pasando ahí jurídicamente? ¿Ya? Más allá de la explicación de cómo funciona, ¿qué está pasando allí jurídicamente y qué bienes son los que están en juego? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Porque son inmuebles que están ahí en juego. Son, como lo decía Valeria, esa edificabilidad, esos aires
¿no? O la sobreelevación, ese es el término que ha utilizado Valerio, o qué es lo que está pasando ahí en este caso de lo que está planteando el ministerio para este caso. Formulé otra pregunta en otro sentido. Quizás algunos que yo conmigo ya lo tengamos más o menos claro. ¿Se puede vender aires? O sea, ¿puedo yo venderle este cubito de aire y cogerlo en mis manos y llevarlo a otro edificio y ponerlo ahí, ese cubo de aire, y que se pueda construir más alto? No, porque no se puede mover del espacio donde está. O sea, lo que me remito de nuevo a Valeria es está vendiendo el derecho real, supongo. Eso, ese es el tema, ¿no? Digamos, si uno ha revisado más o menos bien las normas de propiedad predial en el Código Civil nuestro, sabe que en realidad eso no funciona, jurídicamente no funciona así. Un propietario de este terreno, por ejemplo, es propietario de ahí hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hasta donde alcanza su interés, ¿no? Y esa proyección vertical hacia arriba y hacia abajo no es que se pueda mover de un lugar a otro, es espacio. El espacio no es como una botella de agua. El agua es una cosa que se mueve de un lugar a otro. El espacio es simplemente el contenedor de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces no podría coger este contenedor que es ese espacio y moverlo de acá. Este espacio que están utilizando aquí en realidad ya estaba desde antes, ya existía ahí, ¿no? Claro, es gráfico para cuando lo vendes como política pública, ¿no? Cuando lo vendes a un economista, a un político, un arquitecto, ¿no? Pero cuando lo miras jurídicamente, no está pasando que tú estás como transfiriendo derechos adicionales de edificación o aires de un lugar a otro, ¿no? Y generando una sobreelevación ahí. ¿Qué es lo que está pasando en realidad ahí? ¿Qué es lo que está diciendo este programa de DAET para áreas naturales en la realidad? ¿Karen? No sé, pero me da la impresión de que se está vendiendo como una de las facultades que tiene un propietario de, por ejemplo, de disponer sobre su bien inmueble y poder hacer modificaciones en él, construir, que de los dueños de la zona generadora pues no les es muy útil porque no pueden construir, pero para alguien que sí es útil, la facultad, la podrían ampliar, ¿no? Ya, y ahí dices, Karen, se está vendiendo como, en cierto modo, la facultad de disponer, es decir, de construir, ¿no? De estos señores que son los vendedores, ¿no? A estos señores que están comprando eso, ¿ya? Pero si fuera así, lo que estaría vendiéndome este señor, que está vendiéndome este cubo que acá aparece graficado, lo que podría vender sería el derecho a edificar aquí, ¿no? Pero eso es lo mismo al derecho a edificar en mi terreno. O sea, podríamos decir que realmente ese derecho a edificar aquí se puede convertir en un derecho a edificar en otro terreno distinto. No, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, eso es justo el tema. O sea, jurídicamente cuando uno mira esto un poco más con ojos ya más estrictos, la verdad es que yo tengo como propietario acá derecho a edificar aquí, en mi terreno, ¿no? Pero eso no es algo trasladable, eso es simplemente que yo puedo construir en mi terreno un poco más arriba, un poco más abajo, según lo que me permita el derecho urbanístico. Pero eso no es una cosa que se pueda mover de un lugar a otro, eso es un derecho a construir en este terreno, ¿no? No es como, por ejemplo, el hecho de que yo tengo un derecho sobre el celular y sobre el lapicero, y uno lo puedo vender y sigo manteniendo ¿no? En un terreno no es, todo es sobre un solo bien, y lo que puedo hacer sobre ese bien, ¿no? Entonces, si no es eso lo que estoy transfiriendo, ¿qué cosa es lo que está pasando en esta situación? Julio. Sí, tú dudas, o sea, me deja dudas este tema porque entiendo que si transmitiéramos un derecho, eh, o sea, el edificio receptor, por ejemplo, en ese gráfico, el propietario ya de por sí tiene un derecho a edificar, ¿no? O sea, él puede hacer, como usted dice, hasta arriba o hasta abajo, pero hay una limitación que viene, me imagino que de la municipalidad o no sé, que le está limitando su derecho a construir. Entonces, no veo que le sirva de nada comprar como un derecho de edificabilidad
cuando en realidad ya podría hacerlo, pero sí, si es que esto lo pudiera intercambiar como por, digamos, restríngeme un poco menos, ¿no? El equivalente a esto. Ajá. Algo así. Ajá, por ahí va. A ver, alguien más por ahí, más o menos por ahí. Por ahí va el qué es lo que está pasando jurídicamente. ¿Alguien más que quiera ahí ensayar algo? O sea, a ver, quizás mirándolo desde el lado de la zona de receptores donde tiene más sentido. ¿Yo tengo inicialmente un derecho a construir en esta parte roja o no? ¿O qué es lo que se está dando ahí con respecto a la parte roja? Y luego volvemos aquí. Creo que, no sé si alguien levantó la mano. O sea, yo entendería que en ambos... ¿Cómo? Hola. ¿Que en ambos qué? Es que se me corta el internet, perdón. Sí. Yo entendería que en ambos hay un límite o restricción para construir hacia arriba, pero, por ejemplo, creo que en la zona generadora de Durín eran 2 pisos, pero, por ejemplo, en San Isidro yo no creo que sean 2 pisos y de ahí no puedan construir más. Entonces, no sé cuál sería el límite y respecto de eso, si es que cuando compran, esa es una duda que tengo, no, o sea, si cuando compran, por ejemplo, el óxido de Ficanti o se transfiere esto a la zona receptora, es con los mismos valores, o sea, si es que en la zona generadora se podían construir 2 pisos máximo, ¿eso es lo que se transfiere a la zona receptora o pueden construir más de eso? No, es exactamente lo mismo que le compras, lo puedes agregar a tu edificio, ¿no? O sea, si tú inicialmente podías construir 4 pisos, ¿no? Acá le has comprado, no sé, 2 pisos y ahí le puedes agregar estos 2 pisos, ¿no? Pero ahí en el diseño va a estar qué cosa es lo que te están reconociendo aquí, ¿no? Te están reconociendo que ya hay 2 pisos, que ya no los puedes usar, pero los puedes vender, o te estoy reconociendo solamente un piso, que no lo puedes usar, pero lo puedes vender. ¿No? Eso depende de qué es lo que se les está dando, ¿no? Pero igual el concepto detrás es el mismo, ¿no? Más o menos, y para con eso ir cerrando, es un poco como lo mencionaba Julio, lo que pasa ahí jurídicamente, en realidad. O sea, jurídicamente no hay una transferencia como compraventa o como transferencia de propiedad en los términos de reales o en los términos de contratos, lo que se está dando ahí. Es solamente una variación del límite vertical, lo que se está dando. En el caso de este señor, por ejemplo, tenía antes una posibilidad de construir 3 pisos, ahora le están bajando a poder solo construir un piso, ¿no? Y eso es, para este señor lo único que está pasando es eso, de tener un límite vertical de 3 pisos, pasa a tener un límite vertical de un piso, ¿no? Y este señor, de lo que tenía un límite vertical de 5 pisos, ahora tiene un límite vertical de 7 pisos, o de 8 pisos. Nada más. Y eso es lo que va pasando con los bienes. Simplemente es el mismo bien, la propiedad predial, que o va reduciéndose en su tamaño o va aumentándose en su tamaño. Pero ¿cuál es el juego o cuál es el truco? Que básicamente para tú beneficiarte con poder construir no 4 pisos, sino 6 pisos, ¿no? Esos pisos adicionales te los da como licencia también la municipalidad, pero esos ya no te los da gratis. Te pide, en cierto sentido, un pago adicional, ¿no? O sea, yo te doy la licencia de construir siempre que presentes tus planos, tus papeles, por 4 pisos con costo 0. Pero los otros pisos adicionales te doy también tu licencia, pero con costo tanto, ¿no? Y ese tanto va a ser el que se destine para, en cierto modo, compensar a las personas que aquí, de lo que podían construir 3 pisos, ahora solo pueden construir un piso, ¿no? Esa compensación que van a ellos recibir viene de la adicional por construir que va a tener esta otra persona. Entonces, en otras palabras, no es una transferencia de aires, ¿no? Que es como normalmente se vende este tema en el lenguaje común, o transferencia de derechos edificatorios de un lugar a otro, de un cubo de un lugar que se pasa de un lugar a otro, ¿no? Sino simplemente cada uno tiene una restricción municipal mayor o menor de lo que tenía antes,
y si te ponen una restricción menor, tienes una suerte de compensación económica de este modo, y si tienes una posibilidad de construir más, tienes una suerte de retribución adicional que tienes que poner para la ciudad, ¿no? Eso es al final lo que está pasando, y eso es eso significa que, por ejemplo, a esto no aplica una compraventa, o no aplica el 949, por ejemplo, porque no hay un bien que está siendo transferido, ¿no? Con un 949. Es simplemente que está variando el límite de zonificación o el límite de altura, ¿no? Ese es como para... Y eso es clave porque cuando uno está ya haciendo una ordenanza municipal o una ley que regula este tipo de temas, la parte jurídica hay que saberla porque si no va a ser incompatible con el Código Civil o incompatible con otras normas del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ¿no? Que es básicamente lo que se está trabajando ahora. Y eso es básicamente, esa es más o menos la respuesta de cómo funciona eso ahí. No sé si hay alguna pregunta por ahí sobre el tema. Entonces, al final, ese dentro de algunos mecanismos que ahí se están trabajando en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para dar como alguna respuesta al tema del Lurín, pero no solamente al tema del Lurín, sino varios otros temas en temas urbanos que se van presentando en Lima y en otras ciudades. Así que, bueno, era eso solamente como superficie, lo que preguntan ahí. No sería superficie, porque incluso en la superficie siempre se mantiene en el mismo lugar, simplemente que alguien usa lo de arriba y alguien usa lo de abajo, pero no hay una transferencia de un espacio a otro, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos por donde va el tema. Ya, creo que sería eso. No sé si alguna pregunta final, algún comentario final. Carolina, creo. Sí, bueno, doctor, más o menos era para agradecerle de parte del equipo de Derecho Inmobiliario, y es un honor tenerlo como miembro del Consejo Consultivo y también poder tenerlo como profesor prácticamente en nuestras capacitaciones. La verdad es que se han tocado temas bastante interesantes y desde una perspectiva que sinceramente desde mi curso de reales no la vi. Entonces, creo que es bueno, ¿no? Tener diferentes opiniones y también tocar diferentes temas para poder ampliar qué es lo que nos apasiona, ¿no? La rama de Derecho Inmobiliario, y por eso, bueno, estamos aquí en este equipo. Ojalá sigamos creciendo y podamos tener muchísimas más capacitaciones, debates, talleres, entre otros, con usted. Gracias por asistir el día de hoy y por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, y suerte ahí con los proyectos y con las actividades del equipo. De nuevo ahí les felicito por haber armado el equipo y en lo que pueda, aunque bueno, estos meses están medio locos por lo que estoy ahorita trabajando en el ministerio, pero seguro que luego ya no será tan así. Encantado de ayudar en lo que se pueda. Así que, bueno, suerte con los nuevos proyectos. Sí, doctor, muchas gracias. Quería pedirle una última cosita, no sé si sería mucha molestia, pero queríamos tomarnos una foto. Sí, sí. Está bien, no sé si Grise